Este cuento. Microfonía, seguridad, eventos culturales, sociales y empresariales, teatro, festivales de música y conciertos. Yo preveo a futuro y me ocupo. Yo estudio en ITUE, enfoque empresarial, administración y gestión. Crea, constituye, deja huella. Atrévete a ser ITUE. 285-7505 www.itue.edu.mx Boulevard Aclisco 5003-1 Colonia Emiliano Zapata, San Andrés, Cholula, Puebla. Espéranos próximamente, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, Revista Urbano Ambiental, en donde abordaremos los temas relacionados con el cuidado de nuestro entorno. Motivaremos la participación ciudadana por el bien de todos y de nuestras futuras generaciones. Reto Corporativo es un equipo de empresas socialmente responsable que brinda servicios y construye proyectos en diferentes sectores, siempre buscando la innovación. Encuéntranos en la web como Reto Corporativo. Reto se escribe con doble T. Retocor.org. En redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, nos encuentras y tú escuchas. Pásate al móvil sustentable. En la revista Urbano Ambiental podrás encontrar la forma de sumarte a este cambio por el planeta. Ituescucha.com no concuerda necesariamente con el contenido emitido durante este programa, ni da fe ante su veracidad y credibilidad. Todo el contenido expresado es responsabilidad exclusiva de sus respectivos conductores y anunciantes. Declinamos en consecuencia toda responsabilidad ante la información, opiniones y comentarios emitidos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien, que tengan un excelente día. Les damos la bienvenida al programa número 18 de Revista Urbano Ambiental. Bueno, el día de hoy, como cada miércoles, tendremos la bandeja de noticias, una invitada muy especial. Y el día de hoy, del que hablaremos, el tema es manejo y disposición adecuada de sustancias químicas peligrosas. Un tema muy interesante y bueno, el día de hoy, como cada miércoles, también se encuentra conmigo mi compañero Alfredo Díaz. Hola, buenos días a todos. Y pues bueno, vamos a comenzar con las noticias. Noticias internacionales. Bueno, como noticia internacional, tenemos una muy interesante que habla sobre los químicos potencialmente peligrosos ocultos en productos que usamos en casa diariamente. Bueno, esto se basa en un estudio que hizo la doctora Irva Ernest. Bueno, ella es subdirectora del Departamento de Ciencias de la Salud Pública en Estados Unidos. Y bueno, esta investigación se refiere a los riesgos para la salud que puede implicar la exposición de estos químicos presentes en algunos productos que a veces no nos damos cuenta que pues se encuentran en casa, que son de uso diario.
Bueno, algunos de estos componentes se presentan en alimentos, en plásticos, por ejemplo, en cortinillas de ducha, en muebles, en electrodomésticos y hasta ciertos productos cosméticos y de higiene diaria. Bueno, voy a hablarles un poco sobre estos componentes químicos que son perjudiciales. Uno de ellos es el polibromodifenil éteres. Bueno, estos compuestos se usan principalmente en plásticos y en espumas. Se encuentran numerosos equipos electrónicos y bueno, sobre todo este elemento se encuentra en muebles y algunas recomendaciones que nos da es el comprar muebles con relleno como sofás o sillones. Nos menciona que es importante leer la etiqueta para ver de qué están hechos pues estos muebles. Otra recomendación muy importante es limpiar el polvo con frecuencia, colocar un felpupo en la puerta para quien deje ahí las partículas de este elemento, como les menciono, se llama polibromodifenil éteres. Bueno, para poder minimizarlo un poco. Y otro elemento se los va a compartir mi compañero. Así es. El tema que nos ocupa en esta ocasión, pues tiene que ver con muchas sustancias que son de uso frecuente, tanto en la industria como en la vida doméstica, pero que en muchos de los casos, en el caso de los que utilizamos domésticamente, muchas veces ni siquiera nos imaginamos con qué tipo de sustancias estamos tratando, como la que acabas de mencionar. Pero bueno, así también como ese, existen los ftalatos, que son ésteres del ácido ftálico. Son un grupo de productos químicos industriales utilizados como disolventes y para fabricar plásticos más flexibles, resistentes, como el PVC conocido, que es el policloruro de vinilo, y que también sirven para fijar esencias de productos químicos. Pues bien, nos preguntaremos, ¿y dónde están todas esas cosas? Bueno, gracias a esas características se pueden encontrar en shampoos, acondicionadores, aerosoles para el cabello, perfumes, esmaltes de uñas, embalajes para comida, cápsulas de medicamentos y juguetes sexuales. Muy bien, pues por este tipo de utilización tan amplia es que nos los podemos encontrar sin que nos imaginemos con lo que estamos tratando. Estos compuestos entran a través de la piel por la vía respiratoria o digestiva, pasan al torrente sanguíneo y por la sangre se distribuyen por todo el organismo. Pasan a las células de los tejidos y algunos tienen efectos tóxicos importantes. Concretamente en el sistema hormonal es lo que nos señalan los expertos. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos hacen? Bueno, pues optar por detergentes y lociones sin fragancia. No comprar juguetes cuya etiqueta dice que contienen DEHP, DBP y BBP. Hay que estar buscando en las etiquetas todo esto. Y si el prospecto de un medicamento con cápsula menciona la palabra ftalato entre los principios activos, elegir otra marca preferentemente. Si vas a cambiar de piso de tu casa, evita el PVC y opta mejor por otros materiales más naturales como la madera, el corcho, la piedra, el barro incluso. Muy bien, ¿quieres mencionar el otro compuesto riesgoso? El último elemento, ya para pasar a la noticia nacional, el último elemento que también está en casa es el mercurio. El mercurio, como sabemos, es una sustancia tóxica con efectos muy nocivos para la salud, para el ser humano. Y bueno, como todos sabemos, el mercurio está presente en los termómetros, o bueno, antiguamente, sí. Ahorita ya hay termómetros digitales, sí, y demás, pero el termómetro de mercurio pues se acumula el mercurio se acumula en el suelo y en las aguas superficiales y los microorganismos son capaces de transformarlo en metilmercurio. Y bueno, como les decía, esto trae efectos, alteraciones en el desarrollo neurológico al ser humano. Sí. Y bueno, la recomendación principal es sustituir estos termómetros por uno digital.
Así es. Y pues bueno, vamos a pasar ahora con las noticias nacionales. Noticias nacionales. A propósito del manejo inadecuado de sustancias riesgosas, en México han sucedido muchos desastres en los que todavía tenemos en memoria frecuentes. Entre el 2008 y 2018 se han acumulado en México 732 sitios contaminados, el 52% de ellos en áreas de extracción y manejo de petróleo y derivados. Esto es con información del Semarnat. Pero, ¿qué es lo que ocasionan ese tipo de derrames? Bueno, pues crean lo que se conoce como lugares, espacios, suelo, cuerpos de agua, instalación, cualquier combinación de estos que han sido contaminados con materiales o residuos que sus cantidades y características pueden representar un riesgo para la salud, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes y de las propiedades de las personas. Bueno, aunque el 67% de incidentes de contaminación se concentraron entre los años 2011 y 2012 y 2013 y en el 2014 se produjo uno de los peores desastres ambientales en el país, y este consistió en el derrame de 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista de Cobre, propiedad del Grupo México, en el estado noroccidental de Sonora. Esto produjo una contaminación de los ríos Bacanuchi, Sonora, dejando sin acceso de agua potable a 25,000 habitantes de 7 municipios colindantes con los ríos. La población dedicada a la agricultura y elaboración artesanal de quesos y dulces se vio severamente afectada. Bueno, pues las autoridades en ese momento afirmaron que el accidente se debió a problemas con la instalación de la minería y que la maquinaria no recibía el mantenimiento adecuado. Además de que la empresa recién reportó el derrame 2 días después de que sucedió este accidente. ¿Cuántas cosas? Y es muy reciente eso, en 2014. Bien, otro desastre ocurrió el 18 de enero, ese lo tenemos muy presente todavía, y este se produjo en el estallido en un tramo del oleoducto que va de Tuxpan a Hidalgo, en el centro del país. Pemex informó que la explosión ocurrió en la toma clandestina del ducto que atraviesa el municipio de Tlahuelipan, que todos nos acordamos de ese nombre. Tal vez no conocíamos esa población, que debe ser muy pequeña, pero después de este desastre, todos nos acordamos de esa población de Tlahuelipan, a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Otra explosión similar ocurrió en diciembre de 2010 en San Martín Texmelucan, Puebla, que dejó 29 muertos. A pesar del peligro de contaminarse o de una explosión, como fue el caso de Tlahuelipan, durante los 10 primeros meses del 18, Pemex registró más de 12,600 tomas clandestinas. Esto en el 2018, en donde Puebla también tenía una participación importante en estos ilícitos. Bien, mencionamos esto como una forma en la que las sustancias pueden afectar gravemente a la población cuando son mal manejadas, ya que las fugas de gasolina provocan mortalidad y toxicidad de la flora, fauna, mamíferos, invertebrados marinos, etcétera, afectación a los hábitats, reducción de las densidades poblacionales, daños a los ecosistemas acuáticos por el aumento de sedimentos, alteración del flujo y calidad de aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Es terrible todo esto que pasa. Bueno, pues muchas de las, varias de las instituciones que tienen que ver con la regulación de sustancias peligrosas, como lo vamos a ver más adelante, es la Semarnat, la Profepa y algunas otras más. Los sectores de la sociedad civil han estado atentos a esto y prefieren que haya transparencia en lugar de que se oculten los hechos. Pues este es parte de las noticias nacionales. Pues bien, es muy importante tener un manejo adecuado de estas sustancias químicas peligrosas. Teníamos una noticia más nacional, pero ya no dio tiempo. Vamos a pasar con las noticias locales. Noticias locales. Y bueno, como noticia local tenemos una muy importante
que es que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio de Puebla va a llevar a cabo este 1 de julio la firma de la Carta de Intención para la Gobernanza de los Espacios Metropolitanos y Ciudades Sostenibles. Bueno, este es un evento muy importante, ya que busca reforzar el trabajo y la cooperación de 70 municipios de la zona conurbana de Puebla y Tlaxcala. Entonces creo que es muy importante mencionarla. Quizá no es una noticia relevante respecto al tema del día de hoy, pero es muy importante ya que el 1 de julio se va a llevar a cabo este evento. Muy bien, sí, creo que es muy importante porque tiene que ver con el proyectar estrategias que prevengan no solamente las desgracias, sino también que se planeen muchas actividades con la idea de hacer un desarrollo más sustentable. Sí, y pues bueno, no olviden también seguirnos en Facebook, creo que no lo había mencionado, pero Revista Urbano Ambiental, ya saben que pueden seguirnos en Facebook, vayan escribiendo sus preguntas para la invitada que vamos a tener más adelante. Igual pueden seguirnos en Twitter como @revistaurbanoa1. Y pues bueno, me parece que nos vamos a ir un corte y ahorita regresamos para seguir con nuestra invitada del día de hoy. Muy bien. Reduce, reutiliza y recicla. Mejora tu entorno, mejora tu mundo. Regresamos. En redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nos encuentras como Y Tú Escucha. Reto Corporativo es un equipo de empresas socialmente responsable que brinda servicios y construye proyectos en diferentes sectores, siempre buscando la innovación. Encuéntralos en la web como Reto Corporativo. Reto se escribe con doble T. retocor.org. A veces tuiteo y a veces facebookeo y no creo en la policía, ni en los narcos, ni en la CIA. Soy bloguero, soy tuitero y ando siempre en la web. Instagram, Spotify, LinkedIn y muchos más. Soy Kunduchi y soy banda y me gusta la pachanga. No me siento la realeza ni me doy aires de grandeza. Si me duele la pobreza y me ofende la riqueza y mala vida de políticos y gente sin conciencia. No soy bueno ni soy malo, soy consciente y de eso hablo. No soy blanco ni soy verde, no te vayas con la pinta. No soy grillo ni soy porro, ni pretendo ser famoso. No te quiero apantallar, esa cruda. Energy Center. Somos una empresa comprometida con el acondicionamiento físico integral. Ponemos a tu disposición alberca olímpica techada, campo de fútbol, gimnasios e instructores altamente capacitados. Nos encontramos ubicados en la prolongación de la 11 Sur número 12915. O bien, llama a los teléfonos 241-0183 o al 503-8035. Energy Center Puebla. Energía para tu centro de poder. NutraScience, la naturaleza a tu favor. Tratamiento elaborado con ingredientes 100% naturales, provenientes de África, cuyos beneficios son potente inhibidor de apetito, excelente tratamiento en personas que sufren con ansiedad y estrés, elimina drásticamente la grasa abdominal, importante en la reducción de triglicéridos y colesterol, mejora la digestión en personas con estreñimiento. Es un energético natural y antioxidante por su té verde, excelente para personas que están en un tratamiento reproductivo y deportistas que busquen definir. Y también contamos con NutriControl, como consultas para la reducción de peso, levantamiento de glúteos, cavitación, radiofrecuencia, vacunoterapia, mesoterapia no invasiva y conoterapia. Mayores informes, sucursal 1, calle 27A Norte 1019, Colonia Villa San Alejandro. Número de contacto 226-5960. Sucursal 2, calle 2 Sur 11523, Colonia Granjas Puebla. Número de contacto 219-6908. Horarios de atención, lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde o sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. NutraScience, la naturaleza a tu favor. ¿Quieres salir de la rutina y vivir una experiencia realmente increíble? Ya nos encontraste. Somos una escuela de buceo ubicada en la ciudad de Puebla. Contamos con un sistema educativo dinámico y moderno. Toma tus clases, haz la práctica en la alberca y certifícate en los mejores destinos de buceo en México. Estarás acompañado por instructores certificados que harán tu experiencia algo inolvidable. Contáctanos hoy mismo. Vive la emoción del buceo. Teléfono de contacto 2221 90 2703. Profundidad, Centro de Buceo.
Porque papá también merece un gran regalo, sorpréndelo en Casdi, Inmobiliaria y Construcción. Amplias casas en prolongación de la 14 Sur, donde podrá disfrutar de una vista panorámica. Aprovecha excelentes promociones, descuentos y regalos. Casdi, empresa enfocada a satisfacer las necesidades de vivienda en un entorno familiar y de confort.
pasado, que es la norma 018 de la STPS también, 2015. Esta entró en vigor el año pasado. Esto es básicamente para la identificación de las sustancias químicas. El pictograma o el loguito que podemos ver en cada uno de los recipientes. También tenemos la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos. Eso es a nivel federal, que también tiene su esquema a nivel estatal aquí en Puebla, ¿no? Muy bien. Y como mencionaba en un principio, con todo que hay dependencias y reglamentaciones, pues no siempre las empresas están al tanto de cumplirlas. Eso crea muchas dificultades. ¿A qué se deben pues las principales dificultades a las que se enfrentan las empresas? Pues bueno, esto básicamente es por desconocimiento. El desconocimiento es lo que nos lleva a actuar de manera instintiva, de manera pues arbitraria, sin tener un control. En ocasiones son buenas porque pues usamos un poquito la lógica. El ser humano utiliza en su mayoría la lógica. Sin embargo, no siempre estamos muy alineados o haciendo lo correcto, ¿no? Queremos hacer lo correcto, sin embargo, si desconocemos esto, pues nos alejamos un poquito de estas tendencias que debemos cumplir, ¿no? Un ejemplo muy cotidiano es que pues va uno a las empresas, ahí a las empresas los obligan a de entrada identificar sus residuos, a tener un almacén adecuado para precisamente las sustancias químicas peligrosas, porque no podemos tener cualquier sustancia en cualquier lugar. En un comedor no puedo tener ácidos donde estoy comiendo, por ejemplo, los materiales de limpieza no los puedo mezclar donde estoy almacenando alimentos. Es por así decir uno de los ejemplos más cotidianos, que también lo podemos ver en las casas, ¿no? Sí, se replica mucho de esto. En cuanto a eso, ¿hay alguna clasificación de las sustancias químicas peligrosas? Claro que sí. De hecho, la clasificación principal para identificar una sustancia química peligrosa es, yo creo que lo han escuchado, el famoso CRETIP, que es, ¿ustedes saben qué es el CRETIP? Por ejemplo, no. Pues bueno, el CRETIP en sus siglas es la C, que es corrosivo, la R, que es de reactivo, la E, que es de explosivo, la T de tóxico, la I de inflamable, la B de biológico. Eso son lo que nos puede dar una característica de peligrosidad a nuestras sustancias. Que, en resumen, pues, ¿qué quiere decir? Es algo que nos puede hacer daño de cierta manera, sea directa o indirectamente. Por ejemplo, si algo es inflamable, tanto nos puede quemar, pero no necesariamente nos va a quemar, sino puede incendiar algo y quemar una estructura, una infraestructura de un centro de trabajo o una casa o algún lugar en específico, sin necesidad de que nos haga daño directamente a nosotros como seres humanos o seres vivos, ¿no? Y lo mismo pasa con las cosas explosivas. A veces sí nos hace daño directo y no. Y pues también al medio ambiente, ¿no? También están los daños al medio ambiente, que aquí principalmente en lo de la revista Urbano Ambiental, pues estamos más enfocados a los daños que puede ocasionar al medio ambiente. Entonces, esta peligrosidad que tenemos en nuestras sustancias químicas lo vamos arrastrando hasta que se vuelven residuos, y es ahí donde tenemos un tema muy crítico a nivel pues nacional, en donde tanto empresas o como nosotros de manera doméstica desechamos todo lo que estuvo en contacto con sustancias químicas sin realmente separarlos o llevarlos a una disposición en donde no le haga daño a nada ni a nadie. Y bueno, entonces nos mencionaba sobre las características CRETIP. Si una sustancia solo cumple con 2 o 3 de estas características, no se considera como una sustancia química peligrosa. No. ¿Forzosamente tiene que cumplir con todas las características CRETIP? No. Aquí una sustancia puede ser peligrosa con una sola característica CRETIP. Con una o mezcla de cualquiera, o pueden ser todas, ¿no? Pero con una o más ya se considera una sustancia química peligrosa. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas características que les comenté le van a dar ese grado de peligrosidad. Ajá. Bueno, ¿y algún ejemplo de que cumpla con una sola característica y que sea peligrosa? El alcohol.
El alcohol, por ejemplo, si bien el alcohol en muchas viviendas, principalmente nuestras mamás, las personas adultas acostumbraban a tener sus frasquitos de alcohol. Sin embargo, el alcohol pues es inflamable. ¿Qué quiere decir? Que es inflamable, que a muy baja temperatura, si le acercamos alguna chispa, algún medio de ignición, pues se va a incendiar y tanto puede quemar lo que esté a su alrededor de inmediato, ¿no? Sí. En cuanto a eso, ahorita que estamos hablando sobre componentes o sustancias peligrosas que puedan existir en casa, ¿podría mencionarnos 3 o 4 elementos que sean sustancias peligrosas y alguna recomendación? Por ejemplo, tenemos el cloro en nuestras casas. En nuestras casas manejamos, yo creo que no hay casa que no tenga cloro por el hecho de que decimos que con eso vamos a desinfectar sanitarios, los pisos o donde estuvieron nuestras mascotas, ¿no? Sí. No sé si han percibido cuando abren el cloro, pues sienten un aroma o unos vapores que al inhalarlos son irritantes. Esas son algunas de las características, por ejemplo, ¿no? Algún otro, ya les mencionaba el alcohol, otro ejemplo que pudiéramos tener también son los aerosoles que tenemos en casa. Muchos tenemos, pues los insecticidas son aerosoles. Si podemos ver en el empaque o en el frasco, tienen ya la señalización de peligrosidad. Una calaverita, que quiere decir que es peligroso al medio a las personas, ¿no? A la salud, con un riesgo a la salud. Algún otro ejemplo que pudiéramos tener, pues también sería, desde el momento que tenemos nuestros autos, tenemos gasolina en nuestros coches, lo tenemos a veces en nuestro garage o a lo mejor un poco afuera, pero ahí lo tenemos, ¿no? Sí, luego mucha gente compra tambos para tenerlos almacenados, ¿verdad? Sí, con eso del huachicoleo. Sí. Entonces sí es importante que todo el mundo en sus casas revise las etiquetas, ¿verdad? Así es, eso es la recomendación que yo les pudiera dar, que de entrada, antes de utilizar alguna sustancia, veamos las etiquetas. Anteriormente las etiquetas venían con un rombo, que yo creo que muchos de ustedes lo ubicarían, un rombo que tenía amarillo, rojo y azul y blanco. Este rombo ya se descontinuó para a nivel nacional aquí en nuestro país. Se puede seguir viendo, eso no se descarta de que sigan existiendo como etiquetado. Sin embargo, la etiqueta obligatoria para todas las sustancias químicas son los famosos pictogramas. Esos pictogramas los vamos a conocer como una forma de rombo de fondo blanco, el contorno en rojo y la figura o pictograma precisamente en color negro, que tenemos una silueta de inflamable, como es una flamita, una silueta de una calavera con las tibias cruzadas, eso quiere decir que es un peligro a la salud. Lo podemos ver como una bomba cuando es explosivo, entre otras, ¿no? De hecho, también lo podemos ver como con un pececito y un arbolito. Eso quiere decir que le hace daño al medio ambiente. Muy bien. Muy bien. Pues más adelante vamos a seguir abordando esto, pero con respecto a las empresas, en la experiencia que ustedes tienen, ustedes dan asesoría desde el diseño de una planta hasta el mantenimiento y el funcionamiento permanente. Correcto, sí. A nosotros nos contratan ya sea desde que está arrancando una empresa o bien también hay muchísimas, que esos son la mayoría, que ya arrancaron y ya quieren cumplir, ¿no? Quieren entrar en reglamentación. Una, ya sea por cumplir y otra porque realmente tienen la convicción de cuidar al medio ambiente, cuidar a sus empleados. Un ejemplo es, nosotros entramos desde que identificamos las sustancias que manejan en la empresa. Después de identificar si tienen sustancias químicas peligrosas, ver si las están almacenando adecuadamente. Si tienen la identificación correcta, de acuerdo a la normatividad tanto de la Secretaría del Trabajo como las ambientales. Después, cómo las están manejando los empleados, porque también involucra, no cualquier sustancia la voy a manejar así directamente con mis manos, sin usar una mascarilla, sino que ahí entra lo que es el equipo de protección personal para utilizarlos. También, ¿en qué áreas las voy a utilizar? No es lo mismo utilizarlo en un área abierta totalmente o en un área muy cerrada que le llamamos espacios confinados,
que Sí. eso es lo que normalmente pasa en casa. Por ejemplo, Sí. he escuchado noticias o comentarios de personas ya adultas en donde que se desmayó porque hizo una mezcla con el cloro, el fabuloso y otras sustancias, y pues obviamente hay vapores que emanan de ahí, de esa mezcla, y pues puede ocasionarles pues la pérdida del conocimiento instantánea, ¿no? Sí. O en las casas se almacena todo en un lugar cerrado, ¿verdad? Ahí está el cloro, el ácido Sí, bueno, creo que entra sulfúrico. aquí también lo que es los almacenes, ¿no? De sustancias químicas peligrosas. También Gestambi se encarga un poco de proponer algún diseño de almacén o algo así. Así es, así es. De acuerdo con la normatividad, también tenemos una tabla, o la norma 05 de la Secretaría del Trabajo nos obliga a tener o manejar una tabla de incompatibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí en la industria las empresas están obligadas a, en su caso, separar, por ejemplo, puedo mezclar inflamable con inflamable, pero no puedo mezclar, por ejemplo, inflamable con explosivo, sustancias tóxicas con inflamables. Es como una matriz en donde podemos identificar qué podemos mezclar con qué y qué no podemos mezclar, y qué otras sustancias también las hay que podemos mezclar, pero con ciertos cuidados, ¿no? A lo mejor sí las puedo tener juntas, pero con recipientes especiales. Es un decir. Muy bien, bueno, pues es un tema muy, muy interesante. Vamos a continuar hablando sobre este manejo de estas sustancias. Vamos a cortes comerciales y ahorita regresamos. Regresamos. Gracias. Muy bien. Sí. Energy Center. Somos una empresa comprometida con el acondicionamiento físico integral. Ponemos a tu disposición alberca olímpica techada, campo de fútbol, gimnasios e instructores altamente capacitados. Nos encontramos ubicados en la prolongación de la 11 Sur número 12915. O bien, llama a los teléfonos 241-0183 o al 503-8035. Energy Center Puebla. Energía para tu centro de poder. Si quieres ser diferente, ITU es tu mejor opción. Con carreras innovadoras y resolviendo la problemática de nuestros futuros profesionales, te ofrecemos carreras con extenso campo laboral, Audio y iluminación, protección civil, comunicación tecnológica, producción de eventos, termotecnología aplicada, mecatrónica automotriz, derecho. turismo de naturaleza. Contamos con becas de promoción del 10, 20 y hasta el 30% en colegiatura. Promoción en inscripción del 50% de descuento, válida hasta el 15 de junio. Pregunta también por el bono de colegiatura de promoción al visitar nuestro campus. No te quedes fuera. Inscríbete. Continuamos con más información sobre el cuidado por el bien de todos, por el bien de nuestro planeta. Soy Concepción Martínez. Hola amigos, soy Concepción Martínez, directora de Gestambi. Los invito a que nos escuchen este próximo miércoles 26 de junio a las 10 de la mañana en la revista Urbano Ambiental a través de ituescucha.com, en donde platicaremos un poco acerca del manejo y la exposición adecuada de sustancias químicas peligrosas. A continuación, un avance de lo que escucharemos. Los químicos y los procesos químicos forman una parte importante de nuestras vidas, desde los vehículos que conducimos hasta los alimentos que consumimos y las formas en que descansamos. Dependemos de una amplia gama de químicos para facilitar nuestra vida y hacerla más segura y conveniente. Es probable que su trabajo le ponga en contacto con químicos y procesos químicos. Incluso el simple acto de poner gasolina en su vehículo significa transferir un líquido altamente inflamable de un contenedor a otro. Y mientras el producto final trae grandes beneficios, los químicos pueden ser peligrosos e incluso mortales. Te esperamos. Muchas gracias. Te esperamos. Muchas gracias. Bueno, estamos de regreso con el tema de manejo y disposición de sustancias químicas peligrosas. Y bueno, en la primera parte hablamos un poco sobre las sustancias que se encuentran en casa. Ahorita sí vamos a hablar más de lleno sobre las sustancias en empresas. Y bueno, la primera pregunta es sobre el almacenamiento y disposición final de las sustancias
que se encuentran sustancias peligrosas que se encuentran en una empresa. ¿Cómo es su almacenamiento y su disposición final? Bueno, de entrada, esto es prácticamente eso del almacenamiento. Es una dificultad muy común que encontramos en las empresas porque no tienen la infraestructura adecuada para su almacenamiento. Es decir, por ejemplo, muchas empresas a veces tienen almacenados en sus patios de servicio las sustancias sin que estas estén con un piso impermeable, por ejemplo, con una especie de cárcamo, que es donde se pudiera contener, en caso de algún derrame del residuo, se pudiera contener y que no llegara al suelo o en su caso al alcantarillado, que es muy común. Algunas empresas sí tienen a lo mejor la pavimentada o tienen piso de concreto donde tienen sus sustancias químicas, sin embargo, está cerca de un alcantarillado. ¿Qué pasa aquí? Si se derrama, no, pues ya se fue, ay, qué bien, ya se fue, le limpio y se acabó. No, aquí es donde entran ya las regulaciones y en donde debe entrar la conciencia o el cuidado hacia el medio ambiente, ¿no? Sí, bueno, ahorita también mencionó una palabra muy importante que es residuos, ¿no? Las sustancias químicas peligrosas también tienen residuos, entonces, ¿cómo es que se deben de tratar? ¿Cuál es la manera más adecuada de tratar estos residuos? Bueno, de entrada, primero debemos definir qué es un residuo, ¿no? Un residuo es cuando algo ya no nos es útil a nosotros, independientemente de que alguien más lo pueda utilizar. Si para mí un recipiente que contuvo alguna sustancia, para mí ya puede ser un residuo. ¿Por qué? Porque ya no lo voy a utilizar en mi empresa, esto ya se vuelve un residuo. Pero ahora, dentro de esos residuos debemos clasificar los residuos peligrosos y los residuos de manejo especial o no peligrosos, ¿no? Por ejemplo, cualquier sustancia que cualquier recipiente que ha estado en contacto con alguna sustancia química peligrosa, de lo que llamamos el CRETIP, el famoso CRETIP, corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico y biológico, con el simple hecho de estar en contacto con esa sustancia ya se vuelve residuo. Por ejemplo, el contenedor o la botellita que tenía el thinner, cuando ya se me terminó el thinner, la botellita en automático ya se vuelve residuo. Residuo, pero en este caso, por ser que estuvo en contacto con un thinner que es, en este caso, tóxico e inflamable, ya recibe esa característica de peligrosidad este residuo. Entonces, se va a disponer de manera diferente. No lo vamos a meter simplemente al contenedor de basura común de la empresa, sino que lo vamos a meter, a un contenedor, pero a un almacén que por normatividad nos piden que sea un almacén de residuos peligrosos. ¿Y así para cada residuo? Así es. Ahora, por ejemplo, si tenemos, y ahí es donde entran los residuos que no son peligrosos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos por ejemplo, una caja de cartón que contuvo a lo mejor papel, vasos de unicel, esa en consecuencia, como el material que estuvo dentro no tenía ninguna característica de peligrosidad, pues este residuo no es peligroso. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues llevarlo a un almacén distinto al peligroso. Y este almacén distinto al peligroso quiere decir que va a tener un manejo diferente, ¿no? Claro, entonces ustedes intervienen no solamente en el diseño, en el almacenamiento y en la disposición final, sino también en las reglamentaciones. Muy compleja su actividad. Así es, porque todo esto es un conjunto de todo. O sea, lo que son sustancias químicas, si se han percatado, hemos estado hablando tanto de la Secretaría del Trabajo, hemos estado hablando tanto de medio ambiente, tanto a nivel estatal y federal. Es algo muy complejo desde su manejo. Incluso en lo que es la Secretaría del Trabajo, pues involucramos el tema de cómo manejarlo, qué equipo de protección personal debemos utilizar para poder manejarlo adecuadamente y no nos haga daño, ¿no? Y ahora, regresando un poquito al tema de los residuos, el almacén donde los vamos a depositar temporalmente previo a que lo recolecten los proveedores, pues también debe tener características precisamente para evitar la dispersión de este residuo hacia la alcantarilla, hacia el subsuelo, etcétera, ¿no? Y con los cuidados también para que no nos vaya a hacer daño también a nosotros, que a veces ingresamos al almacén. Sí.
Y con respecto a su empresa, ¿cuáles son las experiencias, los casos más importantes que nos puedan platicar? Bueno, de entrada, los casos más importantes, no pudiera yo señalar a ninguna empresa, no debería, pero sí algo muy cotidiano que encontramos en las empresas, pues es el desconocimiento, no de todas, obviamente, hay grandes empresas o pequeñas empresas que cumplen al 100% con toda esta legislación, pero lo común o por lo que nos invitan luego a trabajar con ellos es precisamente porque no conocen mucho todos los temas regulatorios que esto implica. Cuando me refiero a temas regulatorios no significa nada más que sea por reglamentación, sino porque todas estas normatividades, legislación, tienen un trasfondo y el trasfondo es el cuidado tanto de las personas como del medio ambiente, ¿no? Creo que ese es el punto medular de todas las normas. No lo tomemos como dependencias que nos sancionan si no cumplimos, sino como medios para protegernos y, pues, ¿por qué no crecer con nuestra empresa, ¿no? Ahora, retomando lo de las experiencias, por ejemplo, algo muy común es que sus almacenes no cuentan con los diseños mínimos necesarios para contener un derrame de sustancias químicas peligrosas. A veces, por ejemplo, las personas que lo manejan o manipulan estas sustancias no usan mascarillas y están inhalándolas y aparentemente ellos dicen que no les pasa nada, pero ya están con la garganta irritada a cada rato o tienen algún síntoma de que esta sustancia ya les está haciendo daño, pero a veces no lo percibimos o no le hacemos caso. Sí, sí. También otro de los temas que en nuestra experiencia hemos visto es la disposición ya como residuo de estas sustancias químicas peligrosas, que es un tema muy común porque esto ya conlleva un costo. Y pues las empresas a veces muchas no están dispuestas pues a pagar el costo que esto implica cuando se lo van a entregar a una empresa. A veces quieren entregárselo a una empresa patito que les dice, yo me la llevo, por un decir. No sé si han visto que hay muchas empresas que dicen, yo te recolecto tu aceite quemado, ¿no? A un comedor. Esto quiere decir, esta empresa sí se la pueden llevar, sin embargo, ahí es donde entra la regulación federal o estatal, en donde nos obligan a los empresarios a que la empresa que va a disponer nuestro residuo o la que se va a llevar nuestro residuo también tenga una autorización. Que esto es muy común, que muchas no se aseguran que a la empresa que están contratando tenga esa autorización. Sí, bueno, porque se le puede dar también muchos usos después, ¿no? Así es, precisamente para eso es la autorización, para que nos aseguremos o de entrada haya más certeza de a quién le estamos entregando el residuo y que esta empresa a la que le estamos entregando el residuo realmente lo lleve a los medios necesarios para evitar una contaminación o un daño a la salud. Sí, y ahora que hablo de costos, pues sí, siempre todo representa un costo, pero esto está enmarcado en una convivencia social, ya que vivimos en concentraciones, muchas veces las zonas industriales están adjuntas a zonas habitacionales y entonces los efectos adversos, como hemos visto en muchos casos, suelen ser catastróficos, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto el costo inmediato que represente una prevención, sino los costos graves que puede tener a largo plazo, ¿no? O en algún momento de tragedia, de desastre, ¿no? Claro, como siempre se ha dicho y lo hemos escuchado, lo barato sale caro, ¿no? A veces por querer economizar o por no querer invertir en cuestiones para nuestra seguridad o para el cuidado del medio ambiente, al final se termina pagando mucho más. Es decir, por ejemplo, si no tengo un cuidado adecuado de mis sustancias inflamables, ha ocurrido y han escuchado muchas empresas por no tener esos medios de mitigación, han sucedido explosiones, incendios, en donde no solo se les incendia o se les termina el material que precisamente se incendió, sino que daña una infraestructura, puede quemar todo su edificio, puede quemar todos sus expedientes, incluso puede, pues, algo catastrófico, ¿no? Terminar con una vida. Sí. Y pues ahí es en donde los costos se suben, ¿no? Se suman, en donde, pues, bueno, ya tienen que invertir en reparaciones o en indemnizar a las personas que hayan quedado dañadas
o incluso después de eso, obviamente, las dependencias se enteran. Hubo un incendio fuerte en tal empresa, prenden las luces de alerta para las secretarías y dicen, bueno, vamos a verificarlas. Y al ir a verificarlas, si no cumplen con los requisitos, pues vienen sanciones, ¿no? Sí, es que no estaban verificadas antes, ¿verdad? Así es. Y bueno, y también con respecto a la salud, muchos de los efectos, ahora que mencionaba, cuando se manejan sustancias volátiles, en un momento pueden tener algunos síntomas inmediatos que se les pasa, bueno, van a urgencias médicas y ya. Pero hay casos graves en donde esa constancia en el contacto con las sustancias, a la larga causa enfermedades crónicas incapacitantes, ¿no? Así es. Precisamente para esto, pues aquí entraría, estando hablando ya de temas de personal o de personas que manejan estas sustancias, la Secretaría del Trabajo pues tiene algunas normatividades en donde parte de la regulación es que se tenga un control médico de las personas para ver cómo están desde un inicio y si su salud se ha estado degenerando de cierta manera con el paso del tiempo y pues en este caso determinar qué medidas de mitigación deben hacer. Si se está deteriorando es investigar el por qué y qué les está causando ese daño y pues poner ahí un medio de mitigación o simplemente dejar de producir ciertas cosas, que no es el caso, ¿no? Sí. Simplemente es ponerle un medio pues para no dañar a las personas. Bueno, en cuanto a los beneficios que tiene la empresa al cumplir con todos estos lineamientos, pues sabemos que son muchos, ¿no? Principalmente, pues, tener a su personal bien, evitar accidentes. Bueno, el personal, pues, al ocupar el equipo de protección personal es un gran beneficio, ¿no? Pero también otro beneficio es no tener sanciones, pero como tal yo quería preguntar, ¿hay algún incentivo o algún reconocimiento para las empresas que cumplen con todos estos lineamientos? Pues bueno, de entrada como tal, incentivos, pues como dependencias, lo único que se ha hecho pues es las secretarías tanto del trabajo pues tienen como certificaciones en donde te pueden decir que esta empresa se maneja con seguridad. Por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente pues tiene su programa de industria limpia, que también son certificaciones, si bien conllevan un costo porque para que te certifiquen se paga a un verificador, a una unidad de verificación para que lo certifique. Sin embargo, los beneficios más importantes que obtiene la empresa pues son propios, ¿no? Por ejemplo, una empresa que ya es industria limpia o tiene ya ciertas certificaciones en ISOs y en otras certificaciones, pues es un punto de partida de marketing, ¿no? No sé si han visto algunas marcas que promocionan, ¿no? Pues yo soy una empresa socialmente responsable con el medio ambiente, con las personas, etcétera. Eso es un plus que a las empresas le dan a su nombre, a su marca, pues para poder venderse mejor, ¿no? Otra de las cosas es que si tienes algunas certificaciones para el medio ambiente o seguridad de higiene o cumplimiento normativo, pues también esto te da la pauta para que otras empresas te contraten, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos por terminar, pero me gustaría que nos pudiera hacer algunas recomendaciones. Pues no, ya hablamos ahorita de las grandes empresas, pero ¿qué pasa con los pequeños comercios, tintorerías, restaurantes, lavanderías? ¿Qué recomendaciones les podría hacer? Bueno, pues para estos pequeños comercios, independientemente de que sean pequeños, pues realmente también tienen que cumplir con todo esto, ¿no? De entrada, identificar si tienen sustancias químicas. Los invito a que revisen el etiquetado de sus sustancias. Las lavanderías tienen detergentes, obliguen a sus proveedores a que también les den sus sustancias perfectamente etiquetadas. Otra, consulten las hojas de datos de seguridad de las sustancias. ¿Qué son las hojas de datos de seguridad? Pues es un listado en donde te dice todo lo que tiene la sustancia, de qué está compuesta, qué riesgos tanto a la salud como al medio ambiente te puede provocar, algunas medidas de primeros auxilios que pudieras tener en caso de contacto directo con esta sustancia, si se te cayera, si estuviera en contacto con tus ojos, tus manos, o se hubiera ingerido también.
Otra de las cosas, pues, pueden también consultarnos a nosotros, pues, para que les apoyemos en hacer un análisis de riesgos que tienen en sus empresas o en sus pequeños negocios para empezar a cumplir un sistema de almacenamiento y al final, pues, la disposición como residuos. ¿Cómo los pueden contactar? Pues bueno, nos pueden contactar a través de pues nuestra página web, que es www.gesambi.com.mx, o les podemos dar el teléfono de la oficina, que es el 368-8325, y con gusto los podemos asesorar, enviar alguna propuesta. Incluso a nosotros lo que nos gusta es primero platicar con ustedes directamente y ver realmente sus necesidades, ¿no? ¿También amas de casa y familias pueden hacerles preguntas? Claro, también nos pueden preguntar cómo disponerlas. En este caso, obviamente, no están reguladas, pero podemos hacerles algunas recomendaciones de cómo utilizar estas sustancias en sus casas, que no deben mezclar, por ejemplo, mandarles algún pequeño boletín o tríptico con medidas básicas de seguridad para sustancias químicas. Pues bueno, agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Esperamos poder contar con su presencia en algún otro momento, en algún otro programa. Pues muchísimas gracias. Y amigos, a todos los que nos escucharon el día de hoy, igualmente muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana. No olviden seguirnos por Facebook, Revista Urbano Ambiental. Y pues muchísimas gracias a mis compañeros. Muchas gracias, Alfredo y Itzel, por esta invitación, y pues estoy a sus órdenes. Si tienen alguna duda, pues hasta en Facebook nos pueden contactar también con la página de Gesambi. Muy bien, pues muchas gracias. Nos despedimos esperando que esto haya sido de su utilidad. Hasta luego. Ituescucha.com no concuerda necesariamente con el contenido emitido durante este programa, ni da fe ante su veracidad y credibilidad. Todo el contenido expresado es responsabilidad exclusiva de sus respectivos conductores y anunciantes. Declinamos en consecuencia toda responsabilidad ante la información, opiniones y comentarios emitidos.